La llave con número que mi abuelo llevaba al cuello abría algo que nadie quiso mostrarme. Martín sostenía la pequeña llave de bronce entre sus dedos, observando por primera vez los números grabados en su superficie. 347. Durante 52 años, su abuelo Héctor había llevado esa llave colgando de una cadena al cuello, sin quitársela jamás, ni siquiera para dormir. Ahora, 3 días después del funeral, mientras empacaba las pertenencias del viejo en su casa de la colonia Roma Norte en Ciudad de México, Martín había encontrado la cadena rota sobre el buró. La había visto 1000 veces durante su infancia, pero nunca se había atrevido a preguntar qué habría. Cada vez que alguien en la familia mencionaba la llave, su abuelo cambiaba de tema con una sonrisa triste, y los demás guardaban silencio incómodo. Su abuela Carmen, fallecida 5 años atrás, había sido la única que parecía conocer el secreto, pero llevó esa información a la tumba. Martín giró la llave bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana, notando que en el reverso había algo más. Una dirección apenas legible, desgastada por décadas de roce contra la piel de su abuelo. Lago Garda 247, Tacubaya. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Martín tenía 38 años y trabajaba como diseñador gráfico desde su departamento en La Condesa. Nunca había sido particularmente cercano a los misterios familiares. Prefería la simplicidad de sus rutinas y la previsibilidad de su vida ordenada, pero algo en esa llave lo inquietaba de una manera que no podía explicar. Quizás era la forma en que su madre, Teresa, había palidecido cuando la vio en sus manos esa mañana. «Déjala donde la encontraste, mijo», le había dicho con voz temblorosa. «Algunas cosas del pasado deben quedarse ahí». Pero la reacción de su madre solo había intensificado su curiosidad. ¿Qué podía ser tan terrible como para que, incluso después de la muerte de su abuelo, nadie quisiera hablar de ello? Esa tarde, después de que su madre se marchara con expresión preocupada, Martín buscó la dirección en Google Maps. Lago Garda 247 existía. Un edificio antiguo en Tacubaya, construido probablemente en los años 60, con fachada de cantera gris y ventanas de hierro forjado. Las fotografías de Street View mostraban un lugar que había conocido días mejores, con paredes desconchadas y un portón de madera oscura. No había nada especialmente notable en él, pero Martín sintió un escalofrío al observarlo en la pantalla de su computadora. Su abuelo había pasado toda su vida en la Roma Norte, trabajando como contador en un despacho cerca del Ángel de la Independencia. ¿Qué conexión podía tener con un edificio en Tacubaya? Al día siguiente, Martín condujo su Honda Civic por Avenida Revolución hasta Tacubaya, sintiendo cómo su corazón latía más rápido con cada kilómetro. El tráfico de media mañana era denso, dándole tiempo para reconsiderar su decisión. Podía dar la vuelta, regresar a casa, guardar la llave en un cajón y olvidar todo el asunto. Pero sus manos seguían aferradas al volante, guiándolo hacia el sur de la ciudad. Encontró el edificio al final de una calle tranquila, rodeado de árboles frondosos que habían crecido tanto que sus raíces levantaban las banquetas. Era exactamente como en las fotografías, pero más imponente en persona. 4 pisos de altura, con balcones estrechos y una escalera de caracol visible a través de las ventanas del vestíbulo. Martín estacionó el auto y se quedó sentado varios minutos, observando el edificio. No había timbre ni portero visible. El portón principal estaba entreabierto, revelando un patio interior, con plantas descuidadas y buzones antiguos de latón numerados del 1 al 20. Respiró profundo y bajó del auto, caminando hacia la entrada con la llave apretada en su puño.
El patio olía a humedad y tierra mojada. Los buzones estaban ordenados en 2 filas, pero ninguno tenía el número 347. Miró hacia arriba. El edificio no tenía suficientes departamentos para ese número. Confundido, comenzó a explorar. Fue entonces cuando notó la puerta bajo la escalera, pintada del mismo gris que las paredes, casi invisible. No tenía número, pero tenía una cerradura de bronce antiguo, del mismo tono que su llave. Las manos le temblaban mientras la insertaba. Giró con un clic suave, como si la hubieran aceitado recientemente. Detrás de la puerta había otra escalera, esta descendente, iluminada por una luz tenue que venía de abajo. El aire que subía era fresco y olía a papel viejo y madera barnizada. Martín bajó lentamente, contando 22 escalones, hasta llegar a un sótano amplio, sorprendentemente bien mantenido. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y el piso era de mosaico hidráulico con diseños geométricos en azul y blanco. Pero lo que dejó sin aliento a Martín fue lo que ocupaba el espacio. Hileras e hileras de archiveros metálicos grises, cada uno con pequeñas etiquetas amarillentas. En el centro de la habitación había un escritorio de madera maciza, con una lámpara de banquero encendida, como si alguien acabara de salir. Sobre el escritorio descansaba un cuaderno de contabilidad abierto, con entradas meticulosas escritas en la inconfundible letra de su abuelo Héctor, la última fechada apenas 3 meses atrás. Martín se acercó al cuaderno con piernas temblorosas. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y números de archivo. Reconoció algunos apellidos: Méndez, Sánchez, Gutiérrez, familias conocidas del barrio donde su abuelo había crecido. Junto a cada nombre había anotaciones crípticas: resuelto 1989, pendiente, familia localizada 2003. ¿Qué era todo esto? Caminó hacia el archivero más cercano y abrió el cajón superior. Dentro había carpetas manila organizadas alfabéticamente, cada una abultada con documentos, fotografías y recortes de periódico amarillentos. Tomó una al azar con el apellido Herrera, escrito en tinta negra descolorida. Dentro de la carpeta encontró fotografías en blanco y negro de niños pequeños, documentos de adopción sin firmar, cartas manuscritas dirigidas a su abuelo, solicitudes de búsqueda. Una carta en particular lo dejó helado. Don Héctor, por favor, ayúdeme a encontrar a mi hermana. La perdimos en el terremoto del 57 cuando ella tenía 4 años. Alguien me dijo que usted sabe cómo buscar a personas que desaparecieron ese día. Le adjunto su fotografía y los pocos datos que tengo. Es lo único que me queda de mi familia. La carta estaba fechada en 1962 y firmada por alguien llamado Roberto Herrera. Detrás venía una respuesta escrita por su abuelo en 1964. Estimado Roberto, después de 2 años de búsqueda, he localizado a su hermana Patricia. Fue adoptada por la familia Romero en Guadalajara. Adjunto la dirección y el número telefónico. Ella está bien, estudió enfermería y tiene 2 hijos. He hablado con ella y desea reunirse con usted. No me debe nada, solo le pido que cuando se reencuentren lo hagan con amor y sin rencor. El pasado fue doloroso para ambos. Martín sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Devolvió la carpeta a su lugar y comenzó a abrir más cajones, encontrando historia tras historia similar. Su abuelo, el hombre callado y metódico que había conocido toda su vida, había dedicado décadas a reunir familias separadas por tragedias. Había archivos sobre el terremoto de 1957, sobre niños perdidos durante las inundaciones de 1951, sobre personas desaparecidas durante el movimiento estudiantil de 1968. Cada carpeta era un universo de dolor transformado en esperanza, de búsquedas que habían durado años, de cartas agradecidas de familias reunidas.
En el último archivero, marcado con una cinta roja, Martín encontró un cajón con su propio apellido, Reyes. Su corazón se detuvo. Con manos temblorosas sacó la única carpeta que contenía. Era más delgada que las otras, pero infinitamente más pesada. La abrió y encontró una fotografía que nunca había visto. Su abuela Carmen, mucho más joven, sosteniendo a una bebé que no era su madre. La niña tendría unos 6 meses en la foto, vestida con un ropón blanco bordado. Al reverso de la fotografía, con la letra de su abuela decía: «Lucía, 3 meses antes de que te fueras, perdónanos, mi amor, no supimos cuidarte mejor». Martín se dejó caer en la silla del escritorio, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Quién era Lucía? Su madre nunca había mencionado tener una hermana. Revisó frenéticamente los demás documentos de la carpeta. Un acta de nacimiento de 1960 para Lucía Reyes Santana, hija de Héctor Reyes y Carmen Santana. Un certificado de defunción fechado 6 meses después. Muerte por complicaciones respiratorias. Cartas entre sus abuelos, llenas de dolor y culpabilidad. Y finalmente, un sobre sellado con su nombre escrito en la letra temblorosa de su abuelo, claramente escrito en sus últimos días. Para Martín, cuando encuentres este lugar. Con dedos temblorosos, Martín abrió el sobre. Contenía una carta de varias páginas, fechada apenas un mes antes de la muerte de su abuelo. Mi querido Martín, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste mi refugio secreto, mi segundo hogar, durante más de 60 años. Sé que debes tener 1000 preguntas, y haré mi mejor esfuerzo por responderte todas antes de que estas viejas palabras se detengan para siempre. Todo comenzó en 1960, el año en que nació tu tía Lucía, la hermana mayor de tu madre, que murió antes de cumplir 1 año. Su muerte destrozó a tu abuela y a mí de maneras que nunca pudimos expresar con palabras. Carmen cayó en una depresión profunda, y yo me perdí en el trabajo, creyendo que si me mantenía ocupado, el dolor sería menor. Fue un error terrible. Debimos haber llorado juntos, sostenernos mutuamente, pero en esos días los hombres no sabían hacer eso. 2 años después nació tu madre Teresa, y aunque la amamos con todo nuestro corazón, el fantasma de Lucía siempre estuvo presente en nuestra casa. Yo me sumergí cada vez más en el trabajo, buscando cualquier cosa que me distrajera del dolor que veía en los ojos de tu abuela cada vez que cargaba a Teresa y recordaba a la hija que habíamos perdido. Un día de 1962, un hombre llamado Roberto Herrera llegó a mi oficina. No buscaba servicios de contabilidad, buscaba ayuda para encontrar a su hermana, perdida durante el terremoto de 1957. Me contó cómo su familia se había desintegrado tras la tragedia, cómo había pasado 5 años preguntando en orfanatos y hospitales sin resultado. Algo en su historia resonó profundamente en mí. Vi mi propio dolor reflejado en sus ojos, pero también vi algo más: esperanza. Mientras yo había perdido a mi hija sin posibilidad de recuperarla, él todavía tenía la oportunidad de encontrar a su hermana. Le dije que yo no sabía nada de búsqueda de personas, que era solo un contador. Pero esa noche no pude dormir. Seguí pensando en ese hombre y en su hermana perdida. A la mañana siguiente, en lugar de ir a la oficina, comencé a visitar hospitales, orfanatos, oficinas de registro civil. Tardé 2 años, pero finalmente la encontré. El día que Roberto se reunió con su hermana Patricia, después de una década separados, vi algo que no había visto desde la muerte de Lucía. Un propósito real en mi existencia. Descubrí que había muchísima gente como Roberto, personas que habían perdido contacto con familiares durante las tragedias que habían sacudido nuestra ciudad a lo largo de los años.
México había sufrido terremotos, inundaciones, incendios, y en medio del caos las familias se desintegraban. Los niños terminaban en diferentes orfanatos, los adultos perdían el rastro unos de otros, las adopciones se hacían de manera informal y sin registros adecuados. Había un vacío enorme que el gobierno no llenaba, una necesidad desesperada de alguien que tuviera la paciencia y la dedicación para conectar los puntos, para buscar en archivos polvorientos, para hacer las preguntas correctas. Renté este sótano en 1963 con mis propios ahorros. Tu abuela nunca supo exactamente qué hacía aquí, aunque sospechaba que era mi forma de lidiar con nuestro dolor. Le dije que era un espacio de archivo para mi trabajo de contabilidad, y ella aceptó esa explicación a medias, sabiendo quizás que necesitaba este secreto para mantenerme cuerdo. Comencé a recibir casos mediante el boca a boca. Nunca cobré un peso. Usaba mis propios recursos y el tiempo que robaba al sueño y a los fines de semana. Durante más de 60 años, Martín, trabajé en este sótano casi todas las noches después de la oficina. Mientras tu abuela creía que hacía horas extra en mi despacho, yo estaba aquí, revisando registros, escribiendo cartas, haciendo llamadas telefónicas, visitando lugares. Reuní a cientos de familias. Hermanos separados por décadas, padres que creían a sus hijos muertos, abuelos que nunca conocieron a sus nietos. Cada reunión llenaba un poco el vacío que Lucía había dejado en mi corazón. Tu abuela Carmen murió sin saber la magnitud de lo que hacía aquí, aunque en sus últimos días me dijo algo que nunca olvidaré. Sé que has convertido nuestro dolor en algo hermoso, Héctor. No necesito saber los detalles, solo necesito que sepas que estoy orgullosa de ti. Creo que ella siempre supo más de lo que dejaba ver. ¿Por qué nunca le dije nada a tu madre o al resto de la familia? Porque temía que trataran de detenerme. Temía que dijeran que estaba obsesionado, que necesitaba dejarlo ir, que debía concentrarme en mi propia familia. Pero ellos no entendían que esto era mi manera de estar presente para mi familia. Cada familia que reunía era un homenaje a Lucía, una forma de asegurarme de que su breve vida tuviera significado. Si no podía salvar a mi propia hija, al menos podía ayudar a otros a encontrar a las suyas. El día que tu madre vio esta llave por primera vez, cuando tenía unos 15 años, me hizo la misma pregunta que todo el mundo. ¿Qué abre, papá? Le dije que habría un lugar donde guardaba recuerdos, y no era mentira. Cada carpeta en estos archiveros es un recuerdo, no mío, sino de las familias que ayudé. Pero vi el miedo en sus ojos cuando insistí en que nunca debía buscar ese lugar, y supe que había dicho demasiado. Desde entonces, la llave se convirtió en un tabú familiar, algo de lo que nadie hablaba, pero todos se preguntaban. Ahora tengo 87 años y sé que mi tiempo se acaba. He resuelto todos los casos que pude, pero quedan algunos pendientes en el cajón marcado con cinta verde. Si sientes que puedes, si crees que tienes la fuerza para continuar este trabajo, te agradecería que terminaras lo que comencé. Si no, está bien. Ya has hecho más de lo que pedía al encontrar este lugar y comprender finalmente quién fui realmente. Hay algo más que necesitas saber, algo que tu madre no sabe y que quizás debería saber, aunque te dejo a ti la decisión de decírselo. En el archivero marcado con cinta azul, en la carpeta etiquetada Teresa, encontrarás la historia completa de cómo casi la perdemos también cuando tenía 3 años. Fue durante una epidemia de polio en 1965. Los médicos nos dijeron que no sobreviviría. Pasé 3 días en este sótano sin comer ni dormir, revisando todos los registros médicos que pude encontrar, buscando información sobre tratamientos experimentales, contactando a especialistas en todo el país. Finalmente, encontré a un doctor en el Hospital Infantil de México que estaba teniendo éxito con un nuevo protocolo.
Lo contacté en medio de la noche, lo convencí de que viera a Teresa, y ella se convirtió en una de sus primeras pacientes en recuperarse completamente. Tu madre nunca supo lo cerca que estuvo de seguir a su hermana. Carmen y yo decidimos no decírselo nunca, para no asustarla, pero la verdad es que este lugar, este refugio secreto, literalmente le salvó la vida. No fui un padre perfecto, Martín. Pasé demasiado tiempo aquí abajo en lugar de en casa. Me perdí recitales escolares de tu madre, llegué tarde a cenas familiares, estuve ausente en momentos en que debí estar presente. Pero quiero que sepas que cada hora que pasé en este sótano estaba pensando en mi familia, intentando de alguna manera redimir la muerte de Lucía, dándole a otros lo que yo no pude tener: tiempo con sus seres queridos. La llave siempre estuvo en mi cuello como recordatorio. Cada mañana cuando me la ponía era un compromiso renovado. Cada noche, cuando la sentía contra mi pecho antes de dormir, era una oración silenciosa por todas las familias separadas que todavía esperaban reunirse. Ahora es tuya. Haz con ella lo que tu corazón te dicte. Si decides continuar este trabajo, encontrarás en el escritorio un cuaderno con todos mis contactos y métodos. Si decides cerrar este lugar para siempre, también lo entenderé. Solo te pido que antes de hacerlo, leas al menos algunas de las cartas de agradecimiento que están en el cajón superior derecho del escritorio. Que sepas que a pesar de todo lo que dejé de hacer en casa, logré algo bueno en el mundo. Te quiero, mi nieto querido. Siempre estuve orgulloso de ti, aunque no lo dijera con la frecuencia que debía. Que encuentres tu propio propósito, tu propia forma de transformar el dolor en algo hermoso. Con todo mi amor, tu abuelo Héctor. Martín lloró por primera vez desde el funeral de su abuelo, no de tristeza, sino de asombro abrumador ante la vida secreta del hombre callado que creía conocer. Pasó el resto de la tarde leyendo carpeta tras carpeta, descubriendo la magnitud del legado de su abuelo. Había casos del terremoto del 85, de la explosión de San Juanico en 1984, de desplazamientos durante la crisis económica de los años 80. Su abuelo había sido testigo silencioso de la historia de México a través del dolor de sus familias separadas, y había dedicado su vida a coser esas heridas una por una. Cuando finalmente abrió el archivero con cinta azul y encontró la carpeta de su madre, leyó con lágrimas cayendo sobre las páginas amarillentas. Había reportes médicos que describían una niña de 3 años al borde de la muerte, cartas desesperadas de su abuelo a doctores de todo el país, anotaciones detalladas de su búsqueda incansable del tratamiento que salvaría a su hija. La última página era una carta sin enviar dirigida a Lucía, escrita por su abuelo el día que Teresa fue dada de alta del hospital. Mi pequeña Lucía, hoy salvé a tu hermana. No pude salvarte a ti, pero salvé a Teresa, y eso significa que una parte de ti sigue viva en este mundo. Ella crecerá, se casará, tendrá hijos, y todos ellos existirán porque hoy no me rendí. Prometo que nunca me rendiré con ningún niño, con ninguna familia. Tu muerte no será en vano, mi amor. Te lo prometo. Martín cerró la carpeta con reverencia y la devolvió a su lugar. Pasó a revisar el archivero marcado con cinta verde, el que su abuelo había mencionado como casos pendientes. Había 7 carpetas, todas con búsquedas que su abuelo no había logrado completar antes de su muerte. Una en particular llamó su atención. La carpeta tenía escrito López, urgente, en letras rojas. La abrió y encontró una carta reciente, fechada apenas 4 meses atrás, escrita con letra temblorosa pero clara. Don Héctor, me llamo Ana López. Tengo 32 años y trabajo como maestra en una primaria de Iztapalapa. Alguien me dio su nombre diciendo que usted ayuda a encontrar familiares perdidos. Mi historia es complicada,
pero trataré de ser breve. Fui adoptada de bebé por una familia maravillosa que me crió con amor. Mis padres adoptivos murieron hace 2 años en un accidente, y al revisar sus papeles encontré documentos sobre mi adopción. Aparentemente, fui encontrada abandonada en la puerta de un hospital en 1992, durante los días posteriores a la explosión de alcantarillado en Guadalajara. Nunca supe esto. Siempre creí que había sido una adopción normal. El documento tiene muy poca información, pero menciona que junto a mí había una nota que decía: «Su nombre es Ana. Por favor, cuídenla mejor de lo que yo pude». También había una medalla de la Virgen de Guadalupe con una inscripción en el reverso: «Para mi Ana, con amor de mamá». He buscado por mi cuenta durante meses, pero no sé por dónde empezar. Los registros del hospital de ese día son caóticos. Hubo mucha confusión por la explosión. No busco culpar a nadie ni causar problemas. Solo quiero saber de dónde vengo, si tengo hermanos, si mi madre biológica todavía piensa en mí. Adjunto copias de todos los documentos que tengo. Si puede ayudarme, estaré eternamente agradecida. Si no es posible, entenderé. Solo quería intentarlo. Con respeto, Ana López. Debajo de la carta, Martín encontró las anotaciones de su abuelo. Había comenzado la investigación, visitando el hospital mencionado, hablando con enfermeras jubiladas, revisando archivos de la época. Sus últimas notas eran de 6 semanas atrás, poco antes de que su salud empeorara significativamente. Posible pista. Enfermera jubilada recuerda el caso. Dice que la joven que dejó al bebé tenía quemaduras en las manos, probablemente de la explosión. Mencionó algo sobre vivir en la colonia Analco, seguir investigando en esa zona, contactar a la parroquia local, preguntar por familias afectadas por la explosión. Martín sintió un escalofrío. Su abuelo había estado trabajando en este caso hasta el final, tratando de darle a Ana lo que tantos otros habían encontrado en ese sótano: respuestas. Tomó su teléfono y fotografió toda la información de la carpeta. Sabía lo que tenía que hacer. Durante la siguiente semana, Martín no pudo concentrarse en nada más. Canceló reuniones con clientes, dejó proyectos a medias y dedicó cada momento libre a investigar. Comenzó donde su abuelo se había quedado, contactando a la parroquia de la colonia Analco en Guadalajara. El padre Ernesto, un sacerdote octogenario que llevaba 40 años sirviendo en esa comunidad, recordaba vagamente la explosión del 22 de abril de 1992. «Fue una tragedia terrible», le dijo por teléfono con voz ronca. «Murieron más de 200 personas. Muchas familias quedaron destruidas. Recuerdo que hubo varios casos de madres que, en el caos, quedaron separadas de sus bebés. Algunas los dejaron en hospitales o iglesias porque no tenían cómo cuidarlos en medio del desastre, pensando que regresarían cuando las cosas se calmaran. Pero el trauma fue tan grande que algunas nunca lo hicieron». Martín le explicó que buscaba información sobre una joven que podría haber dejado a su bebé en un hospital esos días. Alguien que vivía en la colonia y que posiblemente tenía quemaduras en las manos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Hay algo que podría ayudar», dijo finalmente el padre Ernesto. Después de la explosión, muchas personas vinieron a la iglesia a dejar notas en nuestro mural de oración, buscando familiares, ofreciendo información, pidiendo ayuda. Guardamos todas esas notas en un archivo. Nunca las tiramos porque pensamos que algún día alguien podría necesitarlas. Si quiere, puede venir a revisarlas. 2 días después, Martín estaba en un avión a Guadalajara. Llegó a la parroquia de la colonia Analco en una tarde soleada, encontrando un edificio modesto, pero bien cuidado, con paredes de adobe y un pequeño jardín frontal. El padre Ernesto lo recibió con una sonrisa cálida y ojos que habían visto demasiado sufrimiento.
Su abuelo me contactó hace 2 meses, reveló el sacerdote mientras lo guiaba hacia un pequeño archivo en la parte trasera de la iglesia. Era un hombre persistente. Me hizo las mismas preguntas que usted. Le dije que revisara estas cajas, pero murió antes de poder venir. Las cajas contenían cientos de papeles amarillentos, notas escritas a mano en hojas arrancadas de cuadernos, servilletas, cualquier cosa que la gente tuviera a mano en esos días caóticos. Martín pasó 6 horas revisándolas una por una, leyendo súplicas desesperadas, promesas rotas, mensajes de esperanza y dolor. Cuando estaba por rendirse, encontró una nota escrita en papel de cuaderno con letra temblorosa, fechada el 24 de abril de 1992. Soy Rosa María González. Tengo 19 años. Dejé a mi bebé Ana en el hospital civil el día de la explosión porque tengo quemaduras graves en las manos y no puedo cuidarla. Mi casa se derrumbó. No tengo familia aquí. Volveré por ella cuando pueda, lo prometo. Por favor, Diosito, cuida a mi niña. Vivo en la calle Analco 156. Martín sintió que el corazón se le salía del pecho. Tenía un nombre y una dirección. Con las manos temblorosas, fotografió la nota y le agradeció efusivamente al padre Ernesto. La dirección estaba a solo 10 minutos de la iglesia. Condujo el auto rentado por calles estrechas hasta encontrar el número 156, una casa pequeña de una planta con fachada pintada de azul claro y macetas con geranios en las ventanas. Se veía habitada y bien cuidada. Respiró profundo y tocó a la puerta. Una mujer de unos 50 años abrió con cabello canoso recogido en una trenza y delantal de cocina. ¿Sí? Buenas tardes, disculpe la molestia. Estoy buscando información sobre alguien que vivió aquí hace muchos años. ¿Conoce usted a Rosa María González? La mujer lo miró con desconfianza. ¿Para qué la busca? Es un asunto personal relacionado con algo que sucedió durante la explosión del 92. La expresión de la mujer se suavizó un poco. Pase, dijo finalmente haciéndose a un lado. Rosa María es mi prima. Ya no vive aquí, pero puedo darle su información si me explica de qué se trata. Martín entró a una sala modesta pero acogedora, con fotografías familiares cubriendo una pared completa. La mujer le indicó que se sentara mientras ella preparaba café. Cuando regresó con 2 tazas humeantes, Martín le explicó toda la historia. Su abuelo, el sótano, la carta de Ana, la búsqueda de 30 años después. La mujer, que se presentó como Patricia, escuchó en silencio con lágrimas rodando por sus mejillas. Rosita nunca superó lo que pasó ese día, dijo finalmente. Tenía 19 años, estaba sola en Guadalajara, trabajando en una fábrica textil. Su familia vivía en un rancho en Jalisco y la habían corrido cuando se embarazó, sin estar casada. El padre del bebé la abandonó cuando supo. Ella estaba tratando de salir adelante con Ana, viviendo en un cuarto rentado cerca de aquí. Patricia tomó un sorbo de café antes de continuar. El día de la explosión, Rosita estaba cocinando en su cuarto. Hubo una fuga de gas en el alcantarillado y toda la zona explotó. Su edificio se derrumbó parcialmente. Ella logró sacar a Ana, que solo tenía 2 meses, pero se quemó terriblemente las manos en el proceso. Estaba en shock, herida, sin casa, sin dinero. Una vecina la llevó al hospital, pero Rosita entró en pánico. Pensó que no podría cuidar a su hija con las manos tan lastimadas, que Ana moriría de hambre o por falta de cuidados. En su desesperación y trauma, decidió dejarla en el hospital, pensando que le darían una vida mejor de la que ella podía ofrecer. ¿Y qué pasó después?, preguntó Martín, casi sin atreverse a respirar. Rosita se quedó unos días en el hospital, siendo tratada por sus quemaduras. Cuando intentó regresar por Ana, le dijeron que la bebé ya había sido trasladada a servicios sociales para adopción.
Rosita trató de recuperarla, pero no tenía papeles, no tenía casa, no tenía medios para demostrar que podía cuidarla. El sistema la derrotó. Pasó años buscándola, pero nunca pudo encontrarla. Se culpó toda su vida por lo que hizo. Cayó en depresión, empezó a beber. Mi familia la trajo de vuelta aquí hace unos 15 años, cuando tocó fondo. La ayudamos a rehabilitarse y ahora está mejor, pero el dolor de haber perdido a su hija nunca la abandonó. ¿Dónde está ahora?, preguntó Martín urgentemente. Vive en Tlaquepaque. Trabaja en una tienda de artesanías. Nunca se casó, nunca tuvo más hijos. Dice que no merece ser feliz después de lo que hizo. Patricia se levantó y fue hacia una cómoda, de donde sacó un pequeño álbum de fotos. Mire, esta es Rosita con Ana, 2 semanas antes de la explosión. Martín observó la fotografía. Una joven delgada con cara de niña sostenía a un bebé envuelto en una manta blanca, sonriendo con ternura, pero con tristeza en los ojos. La misma joven que había escrito aquella nota desesperada en la iglesia, la madre biológica de Ana López. ¿Puedo contactarla?, preguntó Martín. Su hija la está buscando. Ana no viene con rencor, solo quiere conocerla, saber de dónde viene. Patricia se cubrió la boca con las manos, sollozando. ¿De verdad? ¿Mi prima va a conocer a su hija después de todos estos años? Si ella quiere, sí. Pero necesito que me ayude a contactarla con cuidado. No quiero que sea un shock que le haga daño. Patricia asintió vigorosamente. Vamos ahorita mismo. Vive a 20 minutos de aquí. El viaje a Tlaquepaque fue tenso y lleno de anticipación. Patricia llamó a Rosa María desde el auto, diciendo solo que tenía una visita importante y que fuera a su casa inmediatamente. Cuando llegaron a un edificio de departamentos modestos, Patricia le pidió a Martín que esperara en el auto mientras ella preparaba a su prima. 10 minutos después, salió con una mujer delgada de 50 y tantos años, con cabello oscuro, salpicado de canas, y manos visiblemente marcadas con cicatrices de quemaduras antiguas. Rosa María caminó hacia el auto con expresión confundida y temerosa. Martín bajó y se presentó con la mayor calma que pudo reunir. Señora González, mi nombre es Martín Reyes. Mi abuelo dedicó su vida a reunir familias separadas por tragedias. Antes de morir, estaba trabajando en el caso de su hija Ana. Ella la ha estado buscando. Rosa María se tambaleó y Patricia tuvo que sostenerla. ¿Ana?, susurró. ¿Mi Ana? Sí, señora. Tiene 32 años, es maestra de primaria y ha estado buscándola durante meses. Ella sabe que usted la dejó durante la explosión y no la culpa, solo quiere conocerla. Rosa María cayó de rodillas en la calle, llorando incontrolablemente. Pensé que me odiaría, pensé que nunca me perdonaría. La abandoné, la dejé sola. ¿Cómo puede querer conocerme? Martín se arrodilló junto a ella. Porque es su hija, y porque entiende que usted hizo lo que creyó correcto en medio de una tragedia horrible. Le dejó una nota diciendo que la amaba. Le dejó una medalla de la Virgen. Esos gestos le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre su corazón. ¿Puedo verla?, preguntó Rosa María entre sollozos. ¿Puedo conocerla? Ella está esperando mi llamada. Si usted está lista, puedo decirle que la encontramos. Rosa María asintió, incapaz de hablar. Martín sacó su teléfono y marcó el número que Ana había dejado en la carta a su abuelo. Ella contestó al segundo timbre. «Señorita López, habla Martín Reyes. Mi abuelo Héctor estaba trabajando en su caso antes de fallecer. Yo decidí terminarlo». Hizo una pausa. «Encontré a su mamá. Está aquí conmigo en Guadalajara. Ella quiere conocerla». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Luego escuchó un sollozo ahogado. ¿De verdad? ¿La encontró? Sí. Su nombre es Rosa María González. Tenía 19 años cuando la dejó en el hospital.
Sufrió quemaduras graves, tratando de salvarla durante la explosión. Pasó 30 años pensando que usted la odiaba. ¿Quiere hablar con ella? Sí, por favor. Martín le pasó el teléfono a Rosa María, quien lo tomó con manos temblorosas. ¿Ana? ¿Mamá? Lo que siguió fue una conversación de 20 minutos entre madre e hija, llena de lágrimas, preguntas, disculpas y perdón. Martín y Patricia se alejaron para darles privacidad, abrazándose mutuamente mientras lloraban de alegría. Cuando finalmente Rosa María terminó la llamada, su rostro estaba transformado. Ya no era la mujer aplastada por décadas de culpa, sino una madre que acababa de recuperar a su hija. «Viene mañana», anunció con voz temblorosa pero llena de esperanza. «Ana viene mañana en autobús, va a quedarse el fin de semana. Quiere conocerme, conocer a la familia, saber todo». Martín pasó esa noche en un hotel en Guadalajara, pero no pudo dormir. Seguía pensando en su abuelo, en todas las reuniones como esta que había orquestado durante 60 años, en el peso de los secretos que había cargado solo. A la mañana siguiente, antes de su vuelo de regreso a Ciudad de México, fue a la casa de Patricia para despedirse. Rosa María estaba allí, visiblemente nerviosa pero radiante. «Gracias», le dijo, tomando sus manos entre las suyas marcadas. «No tengo palabras para agradecerle lo que hizo. Usted y su abuelo me devolvieron la razón de vivir». «Mi abuelo dedicó su vida a esto», respondió Martín. «Yo solo terminé lo que él empezó, pero hay más casos pendientes. ¿Le molestaría si comparto su historia con los demás?» «Sin nombres reales, por supuesto, solo como ejemplo de que nunca es tarde para reencontrarse». «Compártala», dijo Rosa María con firmeza. «Si puede ayudar a otra madre desesperada o a otro hijo que busca respuestas, úsela. Que mi dolor y mi reunión sirvan para algo más grande». Martín regresó a Ciudad de México transformado. Esa tarde fue directamente de regreso al sótano en Tacubaya, entrando con la llave que ahora colgaba de su propio cuello. Se sentó en el escritorio de su abuelo y abrió el cuaderno de casos pendientes. Además de las 7 carpetas con cinta verde, había docenas de cartas recientes que su abuelo no había alcanzado siquiera a clasificar. Personas que habían oído hablar de sus servicios por el boca a boca, familias desesperadas buscando ayuda. Pasó la siguiente semana revisando cada caso, organizándolos por urgencia y viabilidad. Algunos serían fáciles de resolver con acceso a Internet y bases de datos modernas que su abuelo nunca tuvo. Otros requerirían viajes, entrevistas, investigación profunda. Martín llamó a su jefe y renunció a su trabajo como diseñador gráfico. No fue una decisión impulsiva. Había estado sintiéndose vacío en ese trabajo durante años, buscando algo más significativo. Ahora lo había encontrado. Pero antes de sumergirse completamente en el trabajo de su abuelo, necesitaba hablar con su madre. La invitó a cenar en su departamento una semana después de regresar de Guadalajara. Mientras comían pasta casera, Martín le mostró la llave que ahora llevaba al cuello. «Mamá, necesito contarte sobre el abuelo Héctor, sobre lo que realmente hacía todos estos años». Teresa dejó el tenedor en el plato, palideciendo. «Martín, ya te dije que algunas cosas del pasado». «Mamá, por favor, necesitas saber. Necesitas entender quién fue tu padre realmente». Durante la siguiente hora, Martín le contó todo. El sótano, las carpetas, las cartas, las reuniones de familias, los 60 años de trabajo secreto. Le mostró fotografías que había tomado de las cartas de agradecimiento, de los casos resueltos. Finalmente, con voz temblorosa, le contó sobre Lucía, la hermana que nunca conoció, y sobre su propia enfermedad cuando tenía 3 años, cuando el abuelo había usado sus habilidades de investigación para salvarle la vida. Teresa lloró como no la había visto llorar desde el funeral. «¿Por qué nunca me lo dijo?», preguntó entre sollozos. «¿Por qué guardó todo este secreto? Porque temía que tratáramos de detenerlo.
porque esta era su forma de lidiar con su dolor, porque convirtió la muerte de Lucía en algo hermoso, salvó a cientos de familias, salvó a la tuya. Teresa se levantó y caminó hacia la ventana mirando las luces de la ciudad. Siempre pensé que papá nos había fallado de alguna manera, que elegía el trabajo sobre nosotros, pero resulta que su trabajo era sobre nosotros, sobre honrar a Lucía, sobre asegurarse de que yo viviera, sobre darle significado al dolor. Exacto. Y dejó casos pendientes, mamá. Personas que todavía esperan respuestas. Voy a terminar lo que él empezó. Ya renuncié a mi trabajo. Teresa se volvió bruscamente. ¿Qué? Martín, no puedes. Ya lo hice. Y es lo correcto. Por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Su madre lo observó durante un largo momento, y entonces su expresión se suavizó. ¿Te pareces tanto a él?, susurró. Esa misma determinación callada, esa misma necesidad de arreglar las cosas. Se acercó y lo abrazó fuertemente. Está bien, haz lo que necesites hacer. Pero por favor no lo hagas solo, déjame ayudarte, déjame ser parte de esto. En los siguientes meses, Martín y Teresa trabajaron juntos para continuar el legado de Héctor. Modernizaron el sistema de archivos, digitalizaron los documentos más importantes, crearon una página web discreta donde las personas podían enviar solicitudes. Teresa, que trabajaba como trabajadora social, aportó su experiencia y conexiones profesionales. Comenzaron a resolver casos uno por uno. Reunieron a 2 hermanos separados durante el terremoto del 85. Ahora ambos en sus 40. Encontraron a la familia de un hombre que había perdido la memoria en un accidente en los 90 y nunca había podido recordar quién era. Ayudaron a una mujer de 60 años a encontrar al hijo que había dado en adopción a los 16, descubriendo que vivía a solo 2 colonias de distancia y siempre había querido conocerla. Cada caso era único. Cada reunión era un milagro pequeño. Martín comenzó a entender por qué su abuelo había mantenido este trabajo en secreto. Era adictivo en el mejor sentido posible. Cada familia reunida alimentaba el alma de una manera que ningún trabajo normal podía hacer. Era agotador, emocionalmente demandante y a veces frustrante cuando un caso resultaba imposible de resolver. Pero era profundamente significativo. Un día, 6 meses después de encontrar el sótano, Martín recibió un paquete por correo sin remitente. Dentro había una fotografía enmarcada, Rosa María y Ana, abrazadas y sonriendo, tomada durante las fiestas navideñas. Al reverso, una nota escrita con la letra de Ana. Martín, quería que tuviera esto. Mamá y yo ahora nos vemos cada mes. Ella conoció a mis hijos adoptivos y llaman abuela a una mujer que pensaba que nunca tendría ese título. Dice que su abuelo era un ángel en forma humana. Yo creo que usted está siguiendo sus pasos. Gracias por darme mi familia de vuelta. Gracias por terminar lo que su abuelo empezó. Ana y Rosa María. Martín colocó la fotografía en el escritorio del sótano, justo al lado de la foto de su abuelo Héctor, que había traído de la casa de la Roma Norte. En veces, cuando trabajaba hasta tarde en un caso difícil, miraba ambas fotos y sentía una conexión que trascendía la muerte. Su abuelo le había dejado más que una llave. Le había dejado un propósito, un legado, una forma de transformar el dolor en esperanza. La llave que su abuelo había llevado al cuello durante 52 años no abría simplemente un sótano lleno de archivos. Abría un universo de segundas oportunidades, de verdades que liberaban en lugar de destruir, de amor que sobrevivía a décadas de separación. Ahora Martín la llevaba al cuello, sintiendo su peso reconfortante contra su pecho,
un recordatorio constante de que algunos secretos, cuando finalmente se revelan, tienen el poder no de destrozar familias, sino de sanarlas. Cada mañana, al despertar y sentir la llave fría contra su piel, Martín repetía en silencio la promesa que su abuelo había hecho décadas atrás a una niña que nunca creció. No me rendiré. Tu muerte no será en vano. Y cada noche, al regresar al sótano para continuar el trabajo, agregaba su propia promesa. Tu vida no será olvidada, abuelo. Tu legado continuará. El ciclo estaba completo. La verdad había sido revelada, no como algo destructivo, sino como algo profundamente sanador. Y en un sótano oculto, bajo un edificio olvidado en Tacubaya, el trabajo de reunir familias separadas por el tiempo y la tragedia continuaba, llevado ahora por nuevas manos, pero guiado por el mismo amor inquebrantable que lo había sostenido durante más de medio siglo. La llave con el número 347 había abierto más que una puerta. Había abierto el camino hacia la comprensión, el perdón y la continuación de un legado de amor que trascendería generaciones. Y mientras Martín trabajaba en el siguiente caso, rodeado de las historias de cientos de familias reunidas, supo con certeza que había encontrado su verdadero propósito, heredado del abuelo callado que había convertido su mayor tragedia personal en el regalo más grande que podía ofrecerle al mundo, la oportunidad de que las familias rotas volvieran a estar completas.